Capítulo 24. Trabajo crístico. El Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Obviamente el Cristo íntimo solamente adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. El Cristo íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Incuestionablemente el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él siendo perfecto, al meterse en nosotros parecería como imperfecto, siendo casto parecería como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese. Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usamos anteojos azules todo nos parecerá azul y si los usamos de color rojo veremos todas las cosas de este color. Él, aunque sea blanco, visto desde afuera, cada cual le verá a través del cristal psicológico con que se le mira. Por eso es que la gente viéndole no le ven. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente. Así está escrito. Esto lo saben los alquimistas. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. A uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. Obviamente de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo, pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del eterno Padre Cósmico común. Existen sendas fascinantes de santísima apariencia, inefables. Desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. En el trabajo de la disolución del yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. A veces aparecen problemas de difícil solución. De pronto el camino se pierde en laberintos inexplicables y no se sabe por dónde continúa. Solo la obediencia absoluta al Cristo interior y al Padre que está en secreto puede en tales casos orientarnos sabiamente. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por fuera y por dentro. La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres, de la época, del lugar. Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta inmoral. Lo que fue moral en la Edad Media, por estos tiempos modernos puede resultar inmoral. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral, etcétera. En el trabajo de la disolución del ego sucede que a veces cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes reaccionarias permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales. La gente no resiste los cambios del iniciado, quieren que éste continúe petrificado en múltiples ayeres. Cualquier cambio que el iniciado realizare es clasificado de inmediato como inmoral. Mirando las cosas desde este ángulo, a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Incuestionablemente el Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del hombre real, al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido para la gente, es de hecho clasificado como cruel, inmoral y perverso. Resulta paradójico que la gente se adoren al Cristo y sin embargo le acomoden tan horripilantes calificativos. Obviamente las gentes inconscientes y dormidas solo quieren un Cristo histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, el cual pueden acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia y todos sus prejuicios y condiciones. Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua y eso es todo. Cuando uno habla a las multitudes, cuando les declara el crudo realismo del Cristo revolucionario, del Cristo rojo, del Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etc. Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas.
Ahora comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Gálgota exclama con todas las fuerzas de su alma: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Cristo en sí mismo, siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismos. Resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. En verdad que nuestro Maestro interior debe vivir todo su viacrucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Escrito está: a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito: ayúdate que yo te ayudaré. Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados psíquicos indeseables. Empero, el Cristo íntimo en los trasfondos más profundos del mí mismo opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que Él echa sobre sus hombros. Capítulo 25. El difícil camino. Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se tome más consciente. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismos en otras personas y entonces lo vemos en ellas. Por ejemplo, las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc., en relación con lo que cargamos en nuestro interior. La Gnosis dice sobre este particular que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos. La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás y el resultado serán conflictos de toda especie. Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos mediante una directa observación de sí. Una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico es que cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que esta es la cosa misma contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismos. Lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y que no se conoce ni se quiere reconocer. Cuando estamos en tal condición, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande. Pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. Esta es la senda del filo de la navaja, más amarga que la hiel. Muchos la inician, muy raros son los que llegan a la meta. Así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Obviamente tal luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. Cruel camino es este de la autorrealización íntima del ser. Cuántos precipicios, qué pasos tan difíciles, qué laberintos tan horribles. A veces el camino interior, después de muchas vueltas y revueltas, subidas horripilantes y peligrosas bajadas, se pierde en desiertos de arena, no se sabe por dónde se sigue, ni un rayo de luz te ilumina. Senda llena de peligros por dentro y por fuera, camino de misterios indecibles, donde solo sopla un hálito de muerte. En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Lo que normalmente se prohíbe a veces resulta que es lo justo. Así es el camino interior. Todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Una bella máxima o un hermoso precepto moral en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Afortunadamente el Cristo íntimo, desde el mismo fondo de nuestro ser, trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos.
El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo. Capítulo 26. Los tres traidores. En el trabajo interior profundo, dentro del terreno de la más estricta autoobservación psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. El Cristo íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Los múltiples agregados psíquicos en nuestras profundidades psicológicas gritan pidiendo crucificación para el Señor interior. Incuestionablemente cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los tres traidores. Judas, el demonio del deseo. Pilatus, el demonio de la mente. Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos tres traidores les crucifican al Señor de perfecciones en el fondo mismo de nuestra alma. Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama cósmico. Indubitablemente el citado drama se ha vivido siempre secretamente en las profundidades de la conciencia superlativa del ser. No es para el drama cósmico propiedad exclusiva del gran Kabir Jesús, como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Los iniciados de todas las edades, los maestros de todos los siglos, han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos, aquí y ahora. Empero, Jesús, el gran Kabir, tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente, en la calle y a la luz del día, para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos, sin diferencias de raza, sexo, casta o color. Es maravilloso que haya alguien que en forma pública enseñara el drama íntimo a todos los pueblos de la tierra. El Cristo íntimo, no siendo un lujurioso, tiene que eliminar de sí mismo los elementos psíquicos de la lujuria. El Cristo íntimo, siendo en sí mismo paz y amor, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la ira. El Cristo íntimo, no siendo un codicioso, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la codicia. El Cristo íntimo, no siendo envidioso, debe eliminar de sí mismo los agregados psíquicos de la envidia. El Cristo íntimo, siendo humildad perfecta, modestia infinita, sencillez absoluta, debe eliminar de sí mismo los asqueantes elementos del orgullo, de la vanidad, del engreimiento. El Cristo íntimo, la palabra, el Logos creador, viviendo siempre en constante actividad, tiene que eliminar en nuestro interior, en sí mismo y por sí mismo, los elementos indeseables de la inercia, de la pereza, del estancamiento. El Señor de perfección, acostumbrado a todos los ayunos, templado, jamás amigo de borracheras y de grandes banqueteos, tiene que eliminar de sí mismo los abominables elementos de la gula. Extraña simbiosis la del Cristo Jesús, el Cristo hombre, rara mezcla de lo divino y de lo humano, de lo perfecto y de lo imperfecto, prueba siempre constante para el Logos. Lo más interesante de todo esto es que el Cristo secreto es siempre un triunfador, alguien que vence constantemente a las tinieblas, alguien que elimina las tinieblas dentro de sí mismo, aquí y ahora. El Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. Los sacerdotes le odian, es decir, no le comprenden, quiere que el Señor de perfecciones viva exclusivamente en el tiempo, de acuerdo con sus dogmas inquebrantables. Los ancianos, es decir, los moradores de la tierra, los dueños de casa, los buenos dueños de casa, la gente juiciosa, la gente de experiencia, aborrece al Logos, al Cristo rojo, al Cristo de la gran rebelión, porque éste se sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y petrificadas en muchos ayeres. Los escribas del templo, los bribones del intelecto, aborrecen al Cristo íntimo porque éste es la antítesis del anticristo, el enemigo declarado de todo ese podridero de teorías universitarias que tanto abunda en los mercados de cuerpos y de almas. Los tres traidores odian mortalmente al Cristo secreto y le conducen a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. Judas, el demonio del deseo, cambia siempre al Señor por 30 monedas de plata, es decir, por licores, dineros, famas, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc.
Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas, escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc. Caifás, el demonio de la mala voluntad, traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros mismos. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas. Sin embargo, el cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adúltera, vende los sacramentos, etc. Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor íntimo sin compasión alguna. Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes. Los malvados yoes lo flagelan, le insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie. Capítulo 27. Los yoes causas. Los múltiples elementos subjetivos que constituyen el ego tienen raíces causales. Los yoes causas están vinculados a las leyes de causa y efecto. Obviamente no puede existir causa sin efecto, ni efecto sin causa. Esto es incuestionable, indubitable. Sería inconcebible la eliminación de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos si no elimináramos radicalmente las causas intrínsecas de nuestros defectos psicológicos. Obviamente los yoes causas se hallan íntimamente asociados a determinadas deudas kármicas. Solo el arrepentimiento más profundo y los respectivos negocios con los señores de la ley pueden darnos la dicha de lograr la desintegración de todos esos elementos causales que en una u otra forma pueden conducirnos a la eliminación definitiva de los elementos indeseables. Las causas intrínsecas de nuestros errores ciertamente pueden ser erradicadas de sí mismos gracias a los eficientes trabajos del Cristo íntimo. Obviamente los yoes causas suelen tener complejidades espantosamente difíciles. Ejemplos. Un estudiante esoterista podría ser defraudado por su instructor y en consecuencia el neófito tal se tornaría escéptico. En ese caso concreto, el yo causa que originaría tal error solo podría desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones esotéricas muy especiales. El Cristo íntimo dentro de nosotros mismos trabaja intensivamente eliminando a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios todas esas causas secretas de nuestros errores. El Señor de perfecciones debe vivir en nuestras íntimas profundidades todo el drama cósmico. Uno se asombra al contemplar en el mundo causal todas las torturas por las que pasa el Señor de perfecciones. En el mundo causal el Cristo secreto pasa por todas las amarguras indecibles de su vía crucis. Indubitablemente Pilato se lava la mano y se justifica, pero al fin condena al adorable a la muerte de la cruz. Resulta extraordinario para el iniciado vidente el ascenso al Calvario. Indubitablemente la conciencia solar, integrada con el Cristo íntimo, crucificada en la cruz majestuosa del Calvario, pronuncia frases terribles que a los seres humanos no les es dable comprender. La frase final, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, va seguida de rayos y truenas y grandes cataclismos. Posteriormente, el Cristo íntimo, después de la desclavación, es depositado en su santo sepulcro. Mediante la muerte, el Cristo íntimo mata a la muerte. Mucho más tarde en el tiempo, el Cristo íntimo debe resucitar en nosotros. Incuestionablemente, la resurrección crística viene a transformarnos radicalmente. Cualquier maestro resurrecto posee poderes extraordinarios sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Indubitablemente los maestros resurrectos adquieren la inmortalidad, no solamente psicológica, sino también corporal. Jesús, el gran Kabir, todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Tierra Santa. El conde Saint Germain, que transmutara el plomo en oro hacia diamantes de la mejor calidad durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, etc., aún vive todavía. El enigmático y poderoso conde Cagliostro, que tanto asombrara a Europa con sus poderes durante los siglos XVI, XVII y XVIII, es un maestro resurrecto y todavía conserva su mismo cuerpo físico. Capítulo 28. El superhombre.
Un código de Anáhuac ha dicho: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Mas luego añade: no todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Incuestionablemente lo primero que se necesita es crear al hombre antes de poderlo integrar con lo real. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre en modo alguno es el hombre. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos entonces verificar por sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Desafortunadamente todos piensan erróneamente, suponen ser hombres, se califican de tales. Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. El animal intelectual hasta la fecha presente no ha demostrado ser ni siquiera ser rey de sí mismo. Si no es rey de sus propios procesos psicológicos, si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la naturaleza. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas bestiales de la naturaleza. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo. O se es rey del universo o no se es. En el último de estos casos, incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes del hombre. Obviamente, tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente. Se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. El hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente, el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. No es tan fácil llegar al superhombre. Indubitablemente, el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal, es terriblemente cruel. Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto, puede obstaculizarnos. Capítulo 29. El Santo Grial. El Santo Grial resplandece en la noche profunda de todas las edades. Los caballeros de la Edad Media, en la época de las Cruzadas, buscaron inútilmente el Santo Grial en la Tierra Santa, mas no le hallaron. Cuando Abraham, el profeta, volvía de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, dicen que encontró a Melquisedec, el genio de la tierra. Ciertamente ese gran ser vivía en una fortaleza ubicada exactamente en aquel lugar donde más tarde se edificó a Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que Abraham celebró la unción gnóstica con el compartimiento del pan y del vino en presencia de Melquisedec. No está de más afirmar que entonces Abraham entregó a Melquisedec los diezmos y primicias, tal como está escrito en el libro de la ley. Abraham recibió de manos de Melquisedec el Santo Grial. Mucho más tarde, en el tiempo, esta copa fue a dar en el templo de Jerusalén. No hay duda de que la reina de Saba sirvió de mediadora para este hecho. Ella se presentó ante Salomón, rey, con el Santo Grial,
y después de someterle a rigurosas pruebas le hizo entrega de tan preciada joya. El gran Kabir Jesús bebió en esa copa en la ceremonia sagrada de la última cena, tal como está escrito en los 4 evangelios. José de Arimatea llenó el cáliz con la sangre que emanaba de las heridas del adorable en el monte de las calaveras. Cuando la policía romana allanó la morada del citado senador, no halló esta preciosa joya. El senador romano no solo escondió la tan preciosa joya, sino que además, junto con ella, guardó bajo tierra la lanza de Longibus, con la cual el centurión romano hiriera al costado del Señor. José de Arimatea fue encerrado en una horrible prisión por no haber querido entregar el Santo Grial. Cuando el citado senador salió de la cárcel, se marchó para Roma portando el Santo Grial. Al llegar a Roma, José de Arimatea encontró la persecución de Nerón contra los cristianos y se fue por las orillas del Mediterráneo. Una noche, en sueños, se le apareció un ángel y le dijo: «Este cáliz tiene un gran poder porque en él se encuentra la sangre del Redentor del mundo». José de Arimatea, obedeciendo órdenes del ángel, enterró tal cáliz en un templo ubicado en Montserrat, Cataluña, España. Con el tiempo, tal cáliz se hizo invisible junto con el templo y parte de la montaña. El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de Salomón, la urna preciosa de todos los templos de misterios. En el ara de la alianza no faltaba nunca el Santo Grial en la forma de la copa o gomor dentro de la cual se hallaba depositado el maná del desierto. El Santo Grial alegoriza en forma enfática al yoni femenino. Dentro de esta santa copa está el néctar de la inmortalidad, el soma de los místicos, la suprema bebida de los dioses santos. El Cristo rojo bebe del Santo Grial en la hora suprema de la cristificación. Así está escrito en el Evangelio del Señor. Nunca falta el Santo Grial en el altar del templo. Obviamente el sacerdote debe beber el vino de la luz en la copa santa. Sería absurdo suponer un templo de misterios dentro del cual faltara la bendita copa de todas las edades. Esto viene a recordarnos a Ginebra, la reina de los Ginas, aquella que a Lanzarote escatanciara el vino en las copas deliciosas de Sufra y de Mante. Los dioses inmortales se alimentan con la bebida contenida en la copa santa. Aquellos que odian la bendita copa blasfeman contra el Espíritu Santo. El superhombre debe alimentarse con el néctar de la inmortalidad contenido en el cáliz divinal del templo. Transmutación de la energía creadora es fundamental cuando se quiere beber en el vaso santo. El Cristo rojo siempre es revolucionario, siempre rebelde, siempre heroico, siempre triunfante, brinda por los dioses bebiendo en el cáliz de oro. Levantad bien vuestra copa y cuidad de verter ni siquiera una gota del precioso vino. Recordad que nuestro lema divisa es lema, voluntad. Dentro del fondo del cáliz, simbólica figura del órgano sexual femenino, brotan llamas que resplandecen en el rostro encendido del superhombre. Los dioses inefables de todas las galaxias beben siempre de la bebida de la inmortalidad en el cáliz eterno. El frío lunar produce involuciones en el tiempo. Es necesario beber del vino sagrado de la luz en el vaso santo de la alquimia. La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro flamígero solo es para el Cristo rojo. El Señor del rayo y del trono empuña en su diestra el Santo Grial y bebe el vino de oro para alimentarse. Quienes derraman el vaso de Hermes durante la cópula química, de hecho se convierten en criaturas infrahumanas del submundo. Todo lo que aquí hemos escrito encuentra plena documentación en mi libro titulado El matrimonio perfecto.